Cuando pienso en todo lo que sucedió, me cuesta creer que en verdad haya pasado. Yo siempre he sido cuidadoso con las citas en línea, pero supongo que la rutina y la soledad me hicieron bajar la guardia. Uso Tinder desde hace unos años, nunca con mucha constancia, pero a veces lo abría por curiosidad. Ahí fue donde apareció ella, con un perfil que parecía demasiado simple, una sola fotografía de rostro, en blanco y negro, sin descripción ni enlaces a otras redes sociales. Lo primero que pensé fue que era una cuenta falsa, pero algo en la expresión de la foto me hizo detenerme. La mirada era intensa, seria, como si hubiera un secreto detrás. La edad coincidía con la mía, y aunque no decía nada sobre gustos o intereses, deslicé hacia la derecha. Para mi sorpresa, era un match instantáneo. El inicio de la conversación también fue peculiar. No saludó con frases típicas, sino que me preguntó directamente a qué me dedicaba. Cuando le contesté, respondió con un comentario breve sobre lo interesante que sonaba, aunque yo sabía que no lo era tanto. Desde el primer momento noté que ella escribía poco, frases cortas, nunca emojis, nunca respuestas elaboradas. Me generaba desconfianza, pero al mismo tiempo había un aire intrigante. Durante unos días hablamos de forma intermitente. Siempre era ella la que tardaba en contestar, a veces horas o incluso un día entero. Aún así, nunca dejaba de responder. Le pregunté su nombre completo, pero solo dijo que la llamara Clara. Insistí en que me diera sus redes, y contestó que no usaba. Cuando le pregunté de dónde era, cambió el tema. La única información concreta que dio fue que vivía sola en un departamento en una colonia cercana. Yo pensaba dejar de insistir, hasta que fue ella quien me propuso vernos. Me dio la dirección de un café en el centro y me pidió que la esperara ahí a cierta hora. No hubo conversación para acordar detalles, simplemente me dijo la fecha y el lugar. No sé por qué acepté, tal vez por la curiosidad de ponerle voz a esa persona que parecía tan hermética. El día llegó y fui al café. Ella apareció con puntualidad sorprendente. Al verla en persona sentí un golpe de duda, como si algo no cuadrara. Era la misma mujer de la foto, sí, pero había un matiz difícil de explicar, parecía más mayor que en la imagen, aunque la diferencia no era mucha. Vestía de manera sobria, con colores oscuros, sin accesorios ni maquillaje llamativo. Su rostro era inexpresivo, salvo por esos ojos que parecían observar cada detalle. Durante la cita fue amable, aunque evasiva. Contestaba preguntas pero no devolvía ninguna. Parecía interesada en escuchar más que en hablar. Yo intentaba que la charla fluyera, pero ella solo sonreía de vez en cuando, sin contar nada personal. Lo único que me dijo con certeza es que había vivido siempre en la ciudad y que no le gustaban las multitudes. A la mitad de la conversación, ocurrió algo que me dejó incómodo. Mientras hablaba, vi que en su bolso llevaba un cuaderno negro. En un descuido lo abrió, y en una de las páginas había un nombre escrito. No era el mío, sino varios nombres en lista, tachados uno tras otro. Cuando notó que lo vi, cerró de golpe el cuaderno y cambió el tema. Decidí no mencionarlo para no parecer invasivo, pero mi inquietud creció. Terminé la cita y, como me había pedido, la acompañé hasta donde supuestamente vivía. Caminamos unas cuadras hasta llegar a una calle tranquila, con casas y edificios bajos. Me señaló un portón verde y dijo que ahí era. Yo le dije que entonces nos veríamos otro día. Ella asintió sin despedirse demasiado. Lo extraño ocurrió después. Cuando quise ubicar esa dirección en Google Maps para recordarla, no aparecía. La calle sí existía, pero el número que ella había mencionado no estaba asignado a ninguna vivienda. Intrigado, decidí pasar al día siguiente. Fui hasta el lugar y me encontré con que el portón verde no conducía a ningún departamento, sino a un local abandonado desde hacía años, con paredes grafiteadas y ventanas tapiadas. No había rastro de que alguien viviera ahí. Ese hallazgo me perturbó. Intenté escribirle por Tinder, pero el chat había desaparecido. Su perfil ya no existía. Lo primero que pensé fue que había sido víctima de algún engaño, quizá de alguien que usaba imágenes falsas para conseguir citas. Pero la sensación era distinta, como si lo que había vivido hubiera tenido un peso más real, más personal. En la noche,
mientras buscaba información, recordé los nombres escritos en el cuaderno. Ese detalle me taladraba la mente. Decidí probar suerte en foros locales donde la gente compartía experiencias extrañas con aplicaciones de citas. Para mi sorpresa, encontré varios testimonios de usuarios que describían a una mujer parecida, perfil casi vacío, pocas palabras, encuentros fugaces en cafeterías o bares. Todos coincidían en lo mismo: desaparecía de las aplicaciones de un día para otro, y nadie sabía más de ella. Lo que me heló la sangre fue leer que algunos aseguraban que después de verla, amigos suyos habían desaparecido sin dejar rastro. La mayoría eran comentarios antiguos, de hace años, pero un par eran recientes. No había pruebas, solo historias dispersas, como si alguien quisiera advertir sin decirlo abiertamente. Me quedé con el estómago revuelto y decidí no seguir leyendo. Cerré el navegador y me prometí olvidar todo. Pero no pude. Esa noche, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje desconocido en mi teléfono. Solo decía: ya sabes mi nombre. La frase en el mensaje no venía acompañada de ningún número conocido. Revisé la información y aparecía como remitente anónimo. Lo primero que hice fue pensar que era una broma, tal vez alguien que había sabido de mi cita. Pero era imposible, no le había contado a nadie. El mensaje no incluía nada más, y decidí no responder. Bloqueé el contacto, aunque sabía que eso no garantizaba nada. Intenté dormir, pero pasé horas en vela, con la mente atrapada en la idea de que esa mujer no era lo que parecía. Los días siguientes fueron extraños. No volví a recibir mensajes, pero empecé a sentirme observado. Caminando al trabajo, notaba que alguien parecía seguirme. Nunca lograba ver un rostro, solo sombras, movimientos fugaces. Podía ser mi paranoia, pero coincidía con lo que había leído en los foros. Varios aseguraban que después de verla, tenían la sensación de ser vigilados constantemente. Decidí contarle a un amigo cercano. No me creyó del todo, pero me recomendó dejar de pensar en el asunto y cambiar mis rutinas. Yo lo intenté, pero había algo que me hacía sentir atrapado. Entonces cometí un error: regresé al café donde la había conocido. Quería saber si acaso trabajaba cerca o si alguien la había visto. Pregunté discretamente al mesero de siempre, y él me dijo que recordaba a la mujer, pero no con certeza. Solo mencionó que no era la primera vez que alguien preguntaba por ella. Eso me inquietó más. ¿Cuántos habrían pasado por lo mismo? Salí del lugar con un peso en el pecho, y al caminar de regreso noté una figura al otro lado de la calle. Era ella, observándome. No hizo nada, solo me miraba fijamente. Cuando parpadeé y volví a buscarla con la vista, ya no estaba. Esa noche encontré una nota debajo de la puerta de mi departamento. Era un papel sencillo, sin remitente, con la misma letra que recordaba haber visto en el cuaderno negro. Tenía escrito mi nombre, subrayado 2 veces. Nada más. El miedo me hizo considerar denunciar, pero ¿qué podía decir? ¿Que había conocido a alguien en Tinder y ahora me acosaba de forma extraña? Dudaba que la policía tomara en serio algo tan ambiguo. Así que me quedé callado, aunque cada sonido en la noche me mantenía alerta. Pasaron semanas sin incidentes, hasta que una madrugada sonó el timbre de mi casa. No esperaba a nadie, y al asomarme por la ventana no vi a nadie en la entrada. Al revisar el buzón, encontré otro papel. Esta vez había varios nombres escritos, todos tachados, excepto el mío. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Ya no era un juego ni una paranoia. Era real. El cuaderno que había visto en la cita existía, y mi nombre ahora estaba en esa lista. Busqué nuevamente en foros y redes. Encontré un comentario perdido que decía algo sobre una mujer que siempre aparecía igual, sin importar los años. Que no envejecía. Alguien la llamaba la del perfil vacío. Decían que elegía a sus encuentros con cuidado, y que cuando un nombre quedaba solo en la lista, significaba que la persona pronto desaparecería. No sé cuánto de eso es superstición, pero cada vez que pienso en lo que vi y lo que recibí, siento que hay algo más que un simple engaño detrás. Desde entonces, vivo con miedo. Nunca más volví a usar Tinder, y cada vez que alguien menciona esa aplicación,
un escalofrío me recorre la espalda. A veces creo que todo terminará cuando mi nombre también quede tachado. No suelo contar esta experiencia porque todavía me causa incomodidad recordar cada detalle. Sin embargo, he aprendido que hablarlo es una forma de darle sentido. Esto me ocurrió hace poco más de 3 años, en un momento de mi vida en que la soledad se volvió demasiado pesada. Trabajaba muchas horas, apenas tenía contacto con mis amigos y me refugiaba en las aplicaciones de citas para distraerme. Fue así como conocí a Marcos, un hombre que, a simple vista, parecía normal. Su perfil en Tinder tenía varias fotos, todas en exteriores, parques, caminatas, incluso una con un perro. No había nada extraño en ellas, aunque después de todo lo que pasó me he preguntado si realmente eran suyas. En la descripción se presentaba como alguien tranquilo, interesado en el cine y la lectura. Lo que me atrajo fue la manera en que escribía, con frases completas y sin el tono superficial que suelen tener muchos ahí. Comenzamos a conversar de manera constante. No era de los que desaparecían un par de días para luego volver, sino que contestaba con regularidad. Sus mensajes eran amables, directos, y en ningún momento me hicieron sentir incómoda. Con el tiempo, acepté darle mi número. Hablamos durante semanas por WhatsApp antes de vernos en persona. La primera cita fue en un café concurrido del centro. Me sentí segura, y él cumplía con lo que había mostrado en fotos. Era de estatura media, cabello corto y expresión tranquila. Vestía sin pretensiones, como cualquiera. La conversación fue fluida, hablamos de películas, de música, de lo complicado que es conocer personas genuinas en una aplicación como esa. No noté nada alarmante. Nos vimos un par de veces más, siempre en lugares públicos. Parecía reservado pero atento. No mostraba señales de agresividad ni nada que levantara sospechas. Por eso me sorprendió cuando, en el tercer encuentro, me invitó a su casa. Dijo que vivía en las afueras de la ciudad, en una colonia tranquila, y que quería cocinarme algo. Dudé al principio, pero como había demostrado ser confiable, acepté. El día acordado me pasó a recoger en su auto. El trayecto fue largo, más de 40 minutos hacia las afueras. No me pareció raro, hay muchas colonias nuevas en expansión. El camino comenzó a hacerse menos transitado, y después de varios minutos llegamos a una calle con casas separadas por terrenos baldíos. No había mucho movimiento, ni tiendas ni vecinos visibles. Su casa estaba al final de una calle sin salida. Era amplia y de 2 pisos, con la pintura desgastada. Lo primero que noté fue que no tenía cortinas en las ventanas, lo que dejaba ver interiores vacíos. Al entrar, la impresión fue más fuerte, no había casi muebles. La sala estaba ocupada únicamente por una mesa de madera y 2 sillas. No había sofás, ni decoración, ni señales de que alguien realmente viviera allí. Marcos dijo con naturalidad que se había mudado recientemente y todavía no había comprado todo lo necesario. Yo asentí, aunque algo en mi interior me decía que había más detrás de esa explicación. Me pidió que lo acompañara a la cocina, donde supuestamente prepararía algo sencillo. El espacio también estaba vacío, solo un refrigerador pequeño y una estufa. Sobre la mesa había algunos utensilios, pero todo se veía nuevo, como recién colocado para dar apariencia de uso. Intenté mantenerme tranquila, aunque no podía ignorar la sensación de que estaba en un lugar improvisado. Mientras cortaba unos ingredientes, me hizo preguntas sobre mi familia, sobre si vivía sola, si alguien sabía que estaba con él esa noche. Respondí con evasivas, dándome cuenta de que sus intereses eran demasiado específicos. En un momento me dijo que quería mostrarme el sótano, donde guardaba cosas antiguas de su familia. El simple hecho de que insistiera en bajar ahí me encendió todas las alarmas. Dije que prefería quedarme en la cocina. Él sonrió, como si no le diera importancia, pero su mirada me resultó inquietante. Pasé unos minutos más en la casa, observando detalles. En una de las paredes había marcas extrañas, como arañazos profundos en el yeso. En otra habitación, que tenía la puerta entreabierta, vi una mancha oscura en el piso, como si alguien hubiera intentado limpiarla sin éxito. No quise preguntar.
Al final, inventé que tenía que irme temprano. Marcos pareció decepcionado, pero no insistió demasiado. Me llevó de vuelta a la ciudad sin problemas, y al despedirnos dijo que esperaba que la próxima vez sí quisiera ver el sótano. Esa frase me quedó grabada. Desde entonces algo en mí cambió. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, la incomodidad se volvió insoportable. Repasaba cada detalle de la casa, la ausencia de muebles, las marcas en las paredes, la insistencia en mostrarme el sótano. Todo me parecía una señal de que algo estaba mal. Al día siguiente decidí investigar la dirección. En los registros públicos encontré que la propiedad había pertenecido a otra familia años atrás, pero estaba clasificada como abandonada. Lo más perturbador fue descubrir que en noticias locales de hace más de una década se mencionaba ese lugar. Una nota hablaba de una investigación policial en esa casa, vinculada con un grupo que practicaba rituales clandestinos. Nunca se comprobó nada, y el caso se cerró por falta de pruebas. Desde entonces, el lugar había quedado vacío. Entonces, ¿cómo era posible que Marcos viviera allí? ¿O acaso solo la usaba sin permiso? Intenté contactarlo para confrontarlo, pero sus mensajes dejaron de llegar. Revisé Tinder, y su perfil había desaparecido, igual que ocurrió con WhatsApp, ya no aparecía en línea. Era como si se hubiera borrado de todas partes. Los días siguientes fueron inquietantes. Sentía que alguien me observaba en la calle, como si me siguieran a cierta distancia. Una noche, mientras volvía a casa, vi un auto estacionado frente a mi edificio. No estaba seguro de que fuera el suyo, pero la silueta me resultaba conocida. Cuando regresé con un amigo para comprobarlo, ya no estaba. Decidí regresar a la casa. No se lo conté a nadie, solo tomé el transporte hasta la colonia y caminé las últimas cuadras. Cuando llegué, me encontré con que la fachada estaba tapiada con maderas. Las ventanas y la puerta principal estaban cerradas, como si nadie hubiera entrado en mucho tiempo. Todo daba la impresión de abandono. Sin embargo, el portón lateral estaba abierto de par en par, como invitando a entrar. No me atreví. Desde fuera podía ver el interior vacío y oscuro, sin rastro de que alguien viviera allí. Al regresar, sentí una mezcla de alivio y angustia. ¿Había estado todo en mi cabeza? ¿O Marcos realmente usaba ese lugar de forma temporal? Con el tiempo, traté de olvidar la experiencia, pero hubo un detalle que nunca logré sacarme de la mente. En mi última visita al café donde lo había visto por primera vez, encontré una servilleta doblada dentro de mi bolso. No sé cómo llegó ahí. Al abrirla, vi un mensaje escrito a mano: el sótano sigue esperando. Nunca más volví a ese lugar ni a Tinder. A veces pienso que tal vez solo me crucé con alguien con gustos extraños y poco convencionales. Pero en las noches, cuando recuerdo la servilleta y la casa vacía, no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si hubiera aceptado bajar al sótano. Hubo una época en la que mi vida parecía reducida a trabajar y dormir. No tenía tiempo para socializar, así que terminé descargando Tinder como tantos otros. La mayoría de las conversaciones eran superficiales y se desvanecían pronto, hasta que apareció Sofía. Su perfil tenía varias fotos, todas tomadas en interiores, siempre cerca de cuadros o estanterías. Lo peculiar era que cada imagen parecía cuidadosamente compuesta, como si quisiera mostrar los objetos que la rodeaban más que a ella misma. Me llamó la atención que no había selfies casuales, ni fotos en lugares comunes como bares o playas. Eran retratos sobrios, con ropa discreta y expresión serena. Su descripción era breve: me gusta la fotografía y la historia antigua. Nada más. Hicimos match y la conversación fue distinta desde el inicio. No usaba frases rápidas ni emojis, sino que escribía de manera formal, casi como si redactara cartas. Me preguntó qué me interesaba, qué libros leía, y parecía escuchar con atención cada respuesta. Su manera de expresarse era cautivadora, aunque también me resultaba un poco distante, como si no hablara desde la espontaneidad. Tras unos días, me propuso vernos en su departamento. Dijo que no le gustaban los lugares concurridos y prefería invitarme a cenar en su casa. Dudé,
porque era inusual que alguien sugiriera tan pronto un encuentro privado, pero acepté por la confianza que transmitía. La dirección que me dio estaba en una colonia céntrica, en un edificio antiguo de fachada desgastada. Subí por unas escaleras angostas hasta llegar a su puerta, donde me recibió con una sonrisa tenue. Era exactamente igual que en las fotos, cabello oscuro recogido, piel clara, mirada fija que parecía atravesar. El interior del departamento me sorprendió. Era amplio pero lleno de objetos antiguos, lámparas de base metálica, espejos con marcos de madera tallada, estantes repletos de libros desgastados. Lo más llamativo eran los retratos en las paredes. Había muchos, en diferentes tamaños y estilos, pero en todos aparecía la misma mujer. Una mujer idéntica a Sofía. En algunos retratos vestía con ropa de épocas pasadas, de principios del siglo XX, incluso más antiguos. En otros, más recientes, tenía el mismo rostro, sin cambios notables. Intenté disimular mi desconcierto, pero ella notó que observaba las pinturas. Se limitó a decir que eran retratos de su familia, de mujeres que se parecían mucho entre sí. La explicación me sonó débil, aunque me convencí de no presionar. Cenamos en silencio la mayor parte del tiempo. Ella me hacía preguntas sobre mi vida, sobre mi rutina, pero nunca respondía de manera concreta sobre la suya. Dijo que trabajaba desde casa en algo relacionado con restauración de fotografías antiguas, aunque no me dio detalles. En un momento, mientras recorría el pasillo hacia el baño, vi un cuarto con la puerta entreabierta. Dentro, sobre un caballete, había un retrato inacabado. El rostro era el de Sofía, pero los ojos aún no estaban pintados. Me produjo un escalofrío difícil de describir, como si hubiera entrado en un espacio prohibido. Cuando regresé a la mesa, noté que ella me observaba con una sonrisa leve, como si supiera que había visto el cuadro. No dijo nada. Al despedirme, intenté salir con naturalidad, pero descubrí que la cerradura de la puerta principal había sido cambiada por dentro. No tenía pestillo común, sino un mecanismo antiguo, difícil de abrir. Ella se acercó tranquilamente y lo abrió con una llave que guardaba en un bolsillo. No dio explicación, solo me deseó buenas noches. Me fui con una sensación extraña, entre la fascinación y el miedo. Quería pensar que todo era producto de mi imaginación, pero los retratos idénticos seguían rondando mi cabeza. Los días siguientes intenté mantener distancia, pero Sofía me escribía con regularidad. Sus mensajes eran amables, aunque siempre cargados de un aire enigmático. A veces me enviaba fotografías de objetos antiguos de su casa, otras veces frases de libros sin explicación. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé el edificio donde vivía y descubrí que, en registros de hace varias décadas, ese mismo departamento estaba asociado a una familia de origen europeo que había llegado a la ciudad a principios del siglo XX. Una nota en un periódico antiguo mencionaba que una de sus hijas, llamada igualmente Sofía, era reconocida por sus retratos. Lo inquietante era que la foto que acompañaba la nota mostraba un rostro idéntico al de la mujer que había conocido. Volví a verla, aunque con la idea de obtener más información. Me recibió con la misma serenidad. En la sala había un nuevo retrato, recién colgado, donde nuevamente aparecía ella con la misma apariencia. Le pregunté quién lo había pintado, y me dijo que lo hacía una amiga cercana. No pude evitar pensar en el cuadro inacabado que había visto en el pasillo. Durante esa visita noté un detalle que me dejó helado. En una repisa había varias fotografías enmarcadas, y en una de ellas aparecía alguien conocido, un hombre que había desaparecido meses atrás, caso que salió en las noticias locales. Estaba sonriendo junto a Sofía, como si fueran pareja. No supe qué decir. Ella se dio cuenta de que observaba la foto y, sin alterarse, me dijo que había conocido a muchas personas y que no todos se quedaban. Esa frase me caló profundamente. Esa noche quise irme temprano, pero al intentar salir noté que, otra vez, la cerradura estaba asegurada. Le pedí que abriera, y lo hizo con calma, pero en su mirada había algo distinto, como si midiera mis reacciones. Al llegar a casa, decidí no volver. Sin embargo, unos días después encontré en mi buzón un sobre sin remitente.
Dentro había una fotografía en blanco y negro, claramente antigua, donde aparecía yo. Era imposible, nunca me había tomado una foto así. Lo más perturbador era que, detrás de mí, de pie, estaba Sofía con la misma expresión serena de siempre. Desde entonces no supe nada más de ella. Su perfil en Tinder desapareció, su número dejó de existir. Intenté buscar información de la familia a la que pertenecía el departamento, pero todo se volvía confuso, lleno de lagunas y contradicciones. A veces pienso que quizás se trataba de una persona con una obsesión enfermiza por el pasado, alguien capaz de manipular imágenes para crear esa ilusión de inmortalidad. Pero en el fondo, cada vez que recuerdo los retratos idénticos colgados en sus paredes, siento que la explicación es otra. Cada tanto recibo la sensación de que alguien me observa desde algún rincón, como si fuera parte de una galería invisible. Y temo que, en algún lugar, haya un retrato mío esperando a ser colgado junto a los demás. Esta no es mi historia directa, sino la de mi prima Daniela. Ella me permitió contarla porque todavía carga con la necesidad de advertir a otros sobre lo que le pasó. Todo ocurrió hace 4 años, cuando tenía 26. Daniela era una persona sociable, acostumbrada a salir con amigos y a probar cosas nuevas, pero también usaba Tinder como muchos de nosotros. No buscaba nada serio, solo conocer gente distinta. Un día hizo match con un hombre llamado Iván. Su perfil era atractivo, fotos en viajes, ropa cuidada, un par de imágenes con amigos en lo que parecía ser un bar. La descripción era breve, solo decía que le gustaba manejar y conocer lugares nuevos. Daniela me mostró su perfil antes de salir con él y me pareció normal, incluso confiable. Su primera cita fue en un restaurante céntrico. Según ella, Iván era encantador. Tenía un tono de voz tranquilo, conversaba con naturalidad y mostraba interés en sus opiniones. Nada en su comportamiento parecía sospechoso. Tanto así que cuando terminó la cena, se ofreció a llevarla a casa y ella aceptó. La ruta fue directa, sin incidentes, y se despidieron en la puerta de su edificio. Los días siguientes hablaron mucho. Él era atento, le enviaba mensajes en la mañana y en la noche, y parecía genuinamente interesado en conocerla mejor. Así que cuando la invitó de nuevo a salir, Daniela aceptó sin dudarlo. Esa noche fueron a otro restaurante, también en una zona concurrida. La cita fue normal, con risas y una sensación de complicidad. Al terminar, Iván le propuso llevarla de nuevo a casa. Daniela aceptó sin notar nada extraño. Subieron al auto, y durante los primeros minutos la ruta fue la de siempre. Pero después, él tomó un desvío. Ella le preguntó si se había equivocado, y él respondió que conocía un atajo. Daniela no insistió, pensando que quizá tenía razón. Con el paso de los minutos, el camino comenzó a volverse menos transitado. Pasaron de avenidas iluminadas a calles oscuras, rodeadas de terrenos baldíos y construcciones abandonadas. Daniela empezó a sentir un nudo en el estómago. Preguntó de nuevo hacia dónde iban, y él respondió con evasivas, diciendo que en unos minutos estarían en su destino. Ahí fue cuando comprendió que algo no estaba bien. Fingió calma, pero por dentro estaba aterrada. Mientras él hablaba de banalidades, Daniela aprovechó para abrir WhatsApp y compartir su ubicación en tiempo real conmigo. Solo me escribió: voy con Iván, me lleva a casa pero no sé dónde estamos. No contesté de inmediato porque ya era tarde y no había visto el mensaje. Ella dice que en ese momento intentó abrir discretamente la puerta del auto, pero estaba activado el seguro centralizado. Disimuló, respiró hondo, y trató de pensar rápido. El auto avanzaba hacia una carretera secundaria. No había casa cerca, solo un camino desolado. Daniela comenzó a preguntarle en tono ligero si no prefería detenerse en una gasolinera. Iván no contestó. Su mirada estaba fija en el frente, sin expresión alguna. Fue ahí cuando el miedo se transformó en pánico. El auto siguió avanzando hasta internarse en un camino estrecho, rodeado de árboles. Daniela estaba segura de que, si continuaba, no tendría oportunidad de pedir ayuda. Así que decidió arriesgarse. Fingió buscar algo en su bolso, pero lo que hizo fue activar una llamada rápida a otra amiga.
No dijo nada, solo dejó el teléfono abierto dentro del bolso. De repente, Iván se detuvo en seco. Apagó las luces del auto y giró lentamente hacia ella. Daniela recuerda que no sonrió ni mostró enojo, solo la miró fijamente y dijo en voz baja que no debía tener miedo. Esa calma era más aterradora que cualquier amenaza. Él se bajó del auto y rodeó hacia su lado, como si pensara abrir la puerta. Fue en ese instante cuando Daniela accionó el claxon con todas sus fuerzas. El ruido rompió el silencio de la noche. Iván intentó detenerla, pero ella forcejeó dentro del vehículo. En su desesperación logró patearlo y alcanzar el freno de mano. El auto se movió ligeramente hacia atrás por la pendiente del camino. Ese instante de distracción le dio oportunidad de tomar el bolso y lanzarse hacia afuera por la puerta del copiloto, que por fortuna no estaba asegurada. Corrió sin mirar atrás, con la oscuridad envolviéndola. No supo cuánto tiempo huyó entre árboles y tierra hasta que llegó a una carretera más amplia. Un tráiler pasó y ella, en estado de shock, agitó los brazos para detenerlo. El conductor se detuvo y, al verla en ese estado, la subió sin hacer preguntas. Minutos después llamaron a la policía. Cuando regresaron con patrullas al lugar donde Daniela había escapado, el auto ya no estaba. No había rastro de Iván ni de nada que probara lo ocurrido. En las horas siguientes me llamó para contarme todo. Revisé los mensajes y efectivamente había recibido su ubicación en tiempo real, que terminaba en el punto exacto donde ella había descrito el camino solitario. La policía tomó la denuncia, pero con tan poca información no pudieron avanzar mucho. Lo más inquietante vino después. Intentamos rastrear el perfil de Iván en Tinder, pero había desaparecido. Lo mismo ocurrió con su número de teléfono, ya no estaba en uso. Era como si se hubiera borrado de la faz de la tierra. Daniela estuvo meses sin usar ninguna aplicación de citas. Durante un tiempo sintió que alguien la observaba desde lejos, como si Iván no hubiera desaparecido del todo. Nunca volvió a verlo, pero la sensación de peligro persistió. Cada vez que lo cuenta, insiste en que lo más perturbador no fue el secuestro fallido ni la persecución en la carretera, sino la calma con la que él actuaba. No necesitaba amenazarla ni levantar la voz. Parecía convencido de que tenía el control absoluto de la situación. Yo he pensado mucho en eso. Tal vez no era la primera vez que lo hacía. Quizá había otras mujeres antes, tal vez con finales distintos. Desde entonces, Daniela no confía en perfiles demasiado perfectos ni en hombres que se ofrecen a llevarla a casa desde la primera cita. Dice que cada vez que un auto se desvía de la ruta, aunque sea por accidente, su corazón late como aquella noche. Su historia quedó como una advertencia para todos en la familia. Y aunque no hay pruebas materiales, el recuerdo de lo que pasó en ese camino oscuro es más que suficiente para creerle.